Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Un tema muy complejo, sí. La noticia es esta. Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela, bombardeó Caracas y capturó a Nicolás Maduro. Y la reacción inmediata, sobre todo para millones de venezolanos, es de júbilo. O sea, cayó el dictador. Claro, es una imagen potentísima. Pero justo ahí, en esa aparente contradicción, es donde empieza la reflexión de hoy. ¿Puede un acto a todas luces ilegal, una invasión, traer un resultado que muchos deseaban, como la libertad? Exacta. Un analista lo describió con una frase que me pareció perfecta. Es la mejor noticia posible de la peor manera posible. Y esa frase creo encapsula perfecto el dilema que queremos desmenuzar. Totalmente. A ver, empecemos por la primera parte, la mejor noticia posible. Porque es innegable que Venezuela vivía bajo una dictadura. Los datos son abrumadores. Brutales. Más del 80% de la población en pobreza, violación sistemática de derechos humanos, la justicia era prácticamente inexistente. Nadie en su sano juicio defiende a Maduro. No, claro que no. Y por eso verlo capturado para muchísima gente se siente como un acto de justicia. Es una emoción completamente válida y entendible. Sí, es casi visceral. Sin embargo, el método, la peor manera posible, nos obliga a hacer una pausa. Claro. La acción de Estados Unidos viola el derecho internacional. No hubo un mandato de la ONU, no hubo una agresión previa que la justificara. Entonces ahí está la primera gran pregunta, casi de manual de filosofía. ¿El fin justifica los medios? O sea, ¿la caída de un tirano legitima que una potencia extranjera viole la soberanía de otra nación? Y aquí es donde la filosofía nos da herramientas para ver un poquito más allá del titular, ¿no? Porque creo que muchas veces caemos en el error de pensar que si eliminas al líder, se acaba el régimen. Precisamente. El filósofo Michel Foucault, por ejemplo, desmontó por completo esa idea del hombre malo como la causa de todos los males. Ajá. Él entendía el poder no como una persona, no como algo que alguien tiene, sino como una red. Una red complejísima. Quitar a Maduro no desmantela de forma automática las burocracias, ni las fuerzas armadas, ni los colectivos armados. Ni todos los mecanismos de control que el chavismo construyó por décadas. Exacto. Es toda una estructura que sigue ahí. Tenemos un ejemplo clarísimo en la propia historia de Venezuela, ¿no? Cuando Chávez murió, el sistema no colapsó. Para nada. Simplemente fue sustituido por Maduro. La estructura de poder, esa red de la que hablas, permaneció intacta. Totalmente. Maquiavelo ya lo decía hace 500 años. Derribar es fácil. Lo verdaderamente difícil es reconstruir la legitimidad política sobre las ruinas. Y para entender cómo se llega a este punto, a esta intervención, las fuentes que analizamos ponen mucho foco en el lenguaje. Sí, eso es fascinante. Porque Estados Unidos reconfiguró por completo su discurso. Ya no oyes las palabras invasión o golpe de Estado. No. Ahora se habla de perseguir criminales, narcotraficantes, terroristas. Es una estrategia de despolitización muy deliberada. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que, semánticamente, en el discurso, no se está interviniendo un país soberano. Se está persiguiendo a un criminal en un territorio que casualmente es un país. Claro. Esto reduce enormemente el costo diplomático y político. Como decía el jurista Carl Schmitt, quien define al enemigo, define el orden. Si Estados Unidos define quién es criminal, también está definiendo quién pierde su soberanía. Es una grieta en el derecho internacional que están usando de forma muy estratégica. Mucho. Pero esto crea un precedente peligrosísimo. O sea, si una potencia puede decidir unilateralmente cambiar un gobierno a bombazos, ¿qué impide que otras lo hagan? Exacto. Nada. Entramos en lo que el historiador Tucídides describió hace siglos. Los poderosos hacen lo que quieren, los débiles hacen lo que pueden. O sufren lo que deben, creo que era. Esa era la frase. Y es terrible, el derecho internacional existe con todos sus defectos justo para ponerle límites a los más fuertes. Normalizar que se viole es básicamente regresar a la ley de la selva. Sí, uno de los politólogos que leímos lo resumía de una forma muy cruda. Decía algo como, Putin hace lo que quiere con Ucrania, Trump hace lo que quiere con Venezuela, falta ver qué quiere China con Taiwán. Uf, Y terminaba con un bienvenidos al regreso de los imperios. te pone la piel chinita. Y es una lógica que muchos defienden diciendo, bueno, así es la geopolítica. Pero eso es caer en la falacia naturalista, que es básicamente confundir cómo son las cosas
con cómo deberían ser, ¿no? Exactamente. Que algo suceda no lo convierte en algo correcto. Que la fuerza bruta exista no la legitima moralmente. Y ahora llegamos al día después, que es quizás lo más inquietante de todo esto. Sin duda. La pregunta clave que se hace una de las analistas es buenísima. ¿Cambiar de dueño te quita la jaula? Es que esa es la pregunta del millón, porque esto no parece una ruptura del autoritarismo, sino una sustitución de régimen. Sobre todo cuando vemos el plan de transición que propuso Trump. No se apoya en la oposición que, de hecho, ganó legítimamente las elecciones, como María Corina Machado o Edmundo González, No, para nada. sino que se designa a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, para liderar esa transición. Pero a ver, bajo tutela estadounidense. Lo cual genera pánico en muchísimos venezolanos. Delcy Rodríguez es considerada una de las mentes maestras del chavismo. Es de línea dura. Claro. Entonces, las fuentes plantean dos escenarios posibles. El optimista y el pesimista. Sí, el optimista, que parece más un deseo, es que esto es una farsa, una especie de teatro para que ella quede bien ante el chavismo duro, pero que en realidad facilite una transición a elecciones libres en 180 días. Suena muy arriesgado. Muchísimo. Y luego está el escenario pesimista. Que es que el chavismo, astuto como siempre, está ganando tiempo. Exacto, que están usando estos 180 días para reconfigurarse, para reagruparse, y que pasado el plazo simplemente se aferran al poder habiendo engañado a todos una vez más. Y mientras todo esto pasa, las intenciones de Estados Unidos no parecen ser puramente morales. El propio Trump habló de los deliciosos ingresos petroleros que se obtendrían. Esa frase fue brutal. No habló de liberar a un pueblo, habló de dinero. Presentó la intervención no como un acto de liberación, sino como una decisión de negocios, una movida estratégica para controlar recursos y, de paso, contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. Lo que nos lleva a la conclusión de uno de los analistas. Pasarle a ser una colonia de Cuba a ser una colonia de Estados Unidos no es libertad, es solo cambiar de dueño. Y al final volvemos al punto de partida, la complejísima emoción del pueblo venezolano. Se les pide que no celebren la caída de su verdugo porque el método fue incorrecto. Pero es que después de más de 20 años de lucha, de exilio, de hambre, de represión, ver a Maduro enfrentar la justicia es, para ellos, una necesidad casi fisiológica, ¿no crees? Totalmente. Es poder respirar. ¿Y no es esa quizá la reflexión final? La capacidad de sostener dos ideas opuestas al mismo tiempo sin que una cancele a la otra. Me gusta eso. Se puede celebrar que un dictador ya no esté en el poder y, simultáneamente, rechazar la injerencia extranjera y temer profundamente por el futuro que esa misma injerencia impone. Ambas emociones son válidas. Y quizás hasta necesarias para comprender la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo. No es una elección entre Maduro o Trump, ¿sabes? No, para nada. Es el análisis de un mundo donde la justicia, a veces, llega de formas muy imperfectas y... ¿la libertad? La libertad sigue siendo una pregunta abierta. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo reflexionar, comparte esta conversación y acompáñanos en la próxima.